también la forma que va a adquirir, la forma de ayuda que va a adquirir en Argentina y en Sudamérica, la asistencia a las víctimas de la guerra y a los sobrevivientes del Holocausto posteriormente, ¿sí? Dentro de este marco que es mundial. A partir de 1947 lo que va a pasar es que se definen estas campañas de ayuda que son unificadas. Al salir del socorro, el Congreso Judío Mundial, todo el dinero, la mayor parte de la recaudación ya entre 1947 y 1953 de estas campañas va a ir para el Joint. El Congreso Judío Mundial va a tener un pequeño proporcional que se va a ir reduciendo de a poco y se va también a incluir a otras organizaciones que estaban actuando en Argentina como Ortose y como Jaya, ¿sí? Que después van a empezar a recibir el 7%. Pero después se viene otro problema para estas organizaciones, con la creación del Estado de Israel, que son las campañas sionistas, que claramente le proporcionan o claramente les generan una competencia muchísimo mayor dentro de una sociedad como la sociedad argentina en aquel momento, que la que le generaba, por ejemplo, al JDC el World Jewish Congress. A pesar de eso, el presupuesto para las campañas de asistencia a refugiados se incluyen dentro de estas campañas unificadas y el Joint sigue teniendo un presupuesto mayor al que había tenido anteriormente, pero muchísimo menor al que se destina para la ayuda a Palestina. Bueno, acá, justamente en las conferencias del AXA ayer preguntabas por la circular 11. Vamos a empezar a hablar del tema migratorio, ¿no? En Argentina, esta circular es una circular de carácter reservado que se envía a todos los consulados. No se menciona la palabra judíos, pero habla de que personas que fuesen expulsadas o no deseadas en sus propios países se les rechazará la visa, con lo cual no podían entrar. Esta circular es parte de un nuevo marco regulatorio hacia la inmigración judía en Argentina, o sea, que afecta a la inmigración judía a Argentina y de republicanos españoles también. Nosotros nos vamos a centrar en los sobrevivientes del Holocausto, pero vamos a entender que a partir de 1938, entonces, los marcos para la inmigración en Argentina, pensando en los refugiados y en los sobrevivientes de la guerra, va a ser muchísimo más acotada, digamos, restringida, ¿no? Junto con esa circular 11 se sanciona un decreto, que es el 8.970, que es otro decreto restrictivo, que es anterior todavía a la circular 11, y también va a haber un cambio, respecto de los marcos, donde se va a adoptar una selección, ¿sí?, adaptada a la aptitud asimilativa o una preferencia respectiva a la aptitud asimilativa que se consideraba que tenía que tener el inmigrante que quisiera entrar a la Argentina. Con lo cual, nosotros pensamos, Leonardo Seckman lo define como una matriz ideológica, pero también de carácter étnica, pero también de carácter religioso, ¿sí? Con lo cual lo que se prefería era un inmigrante latino y preferentemente católico. Sí, nosotros vemos que los planes que se reanudan cuando se reanuda la inmigración de posguerra a partir de 1946, esos planes para traer inmigración hacia la Argentina, en realidad lo que buscan es atraer inmigración italiana e inmigración española. De hecho, los programas que se desarrollan para facilitar la inmigración apuntan en Europa, ¿sí? Las comisiones que trabajan en Europa apuntan a ingresar, a traer inmigrantes españoles e italianos. No estamos hablando
de judíos. El JDC, por esos años, el Joint, que es la organización que actúa en Argentina, nosotros dijimos, volvemos al mapa inicial, ¿no? El JDC, el Joint, se instala en Argentina y encuentra apoyo de la comunidad judía alemana, que crea un comité de ayuda que se llama Comité de Inmigración en Cooperación con el Joint, que es el que va a manejar todos los casos de inmigración del Joint y el que va a coordinar con el resto de los países de Sudamérica los casos migratorios del Joint. El Joint se iba a ocupar de tareas más políticas, ¿sí? que tenían que ver con la inmigración, pero estas organizaciones lo asisten. Y no tenemos solamente el Joint, sino que tenemos también otra organización que es anterior, que se llama Soprotimis, que es Sociedad de Protección al Inmigrante Israelita, que existe desde los años 20 y que trabajaba con las Hayas y que financiaba la inmigración de los judíos europeos. Y en ese momento las Hayas además instala su oficina en Buenos Aires y en otros países de Sudamérica, con lo cual empiezan a coordinar también la inmigración con su oficina europea. Esto va a ser también problemático, ¿no? Como todo en la comunidad judía y en la comunidad judía en Argentina y especialmente en esos años, porque Soprotimis, como el Joint, es el que recibe todos los fondos y es el que tiene los pasajes más baratos. Un pasaje del Joint salía $350 más o menos y un pasaje de la Haya salía $530. Entonces, y los miembros de Soprotimis eran más cercanos a esta junta que se había conformado, se quieren separar de las Hayas. Y por otro lado, Jos, que es el representante de las Hayas en Argentina, era favorable a la campaña del World Jewish Congress, con lo cual empiezan todos los conflictos e intentan separarse de las Hayas. El Joint en un principio lo piensa y finalmente no acepta para no generar más conflicto. Soprotimis sigue trabajando con las Hayas y el Joint sigue trabajando con la Asociación Filantrópica Israelita, con este comité de ayuda que se crea y que es el que va a coordinar toda la inmigración que va a pasar por Argentina, ya sea en tránsito a Paraguay, a Bolivia, etc. Entonces se solicita en este periodo, que es el periodo inicial, evitar el tránsito por Argentina. El Hayas tenía una subvención, le daba a Soprotimis una subvención de $12.000 anuales. La subvención del Joint era mayor, pero de todos modos este comité de la Asociación Filantrópica Israelita se financiaba con parte de la Junta, parte de la comunidad judía alemana, que es la Asociación Filantrópica Israelita, y cuando empieza el proceso migratorio mucho más masivo, el Joint empieza a financiar mucho más la actividad. Nosotros estamos en ese periodo, en un periodo donde en 1946 Santiago Peralta, que es el director de inmigración, un antisemita reconocido, que incluso ha producido literatura antisemita, y acá es una carta del Joint que dice, bueno, la discriminación a partir del despido de Santiago Peralta es menor, y sobre todo la inmigración, pero la inmigración puede realizarse en los casos en que no se consigne que los inmigrantes son judíos, ¿sí? Este cambio de Peralta tiene que ver con un cambio del gobierno en el marco de un acercamiento a Estados Unidos, ¿sí? No es solamente Peralta, sino que muchos nacionalistas dejan la administración pública. Y acá tenemos un ejemplo, de cómo se manejaba la ayuda, ¿sí? De cómo trabajaba Soprotimis. Es una publicidad que aparece en uno de los diarios en castellano, que es Mundo Israelita, es un periódico, el periódico en español más importante. En ese momento los más importantes estaban en Yiddish, que eran Die Presse y Die Zeitung, que salían todos los días. Este es un periódico que se llama Mundo Israelita y que tramita pasajes
junto con, ¿sí? Está afiliada a la Hayas y se tramitan llamadas. La llamada es el recurso a través del cual se gestiona la inmigración para un pariente. En ese caso, en esas épocas son parientes, ¿sí? No hay otro tipo de relación por el cual se puede efectuar una llamada para llegar a la Argentina. El trámite en general empezaba con un familiar yendo a la oficina de las Hayas, del Joint o del World Jewish Congress, haciendo la búsqueda de los parientes. Se enviaban listas hacia las oficinas, hacia los comités de los sobrevivientes y los parientes que se encontraban en Europa, y una vez que se encontraba algún pariente, empezaban los trámites. Esta es otra de las publicidades de Soprotimis, ¿no? Fíjense, lo que se hacía también era, por un lado, se financiaba a través de afiliaciones, con lo cual una persona podía afiliarse a la Soprotimis, y también en el verano se veía que se hacían muchas campañas de veraneo que decían done un día de sus vacaciones para ayudar a sus hermanos judíos que están sufriendo. Se hacían muchos mitines, muchos comités, muchos eventos de recaudación. Ese era el tipo de dinámica que se vivió durante todos esos años para recaudar dinero en Argentina para ayudar a los inmigrantes y a los sobrevivientes de la guerra. Estos procesos no era que el Joint y el Haya financiaban íntegramente los pasajes para llegar a la Argentina o para llegar a alguno de los países de Sudamérica. En general había un proceso donde esta persona podía pagar, bueno, después se las tenía que ver con el informe, ¿sí? de estas personas que decían, por ejemplo, en este caso yo puse uno de los casos donde, ¿sí? No sé si llegan a leer, pero bueno, resulta que encuentran que el sponsor tiene otro negocio que no había declarado. Entonces el informante dice, efectivamente puede pagar, ¿no? Estaba pidiendo una subvención y dice, bueno, efectivamente puede pagar, con lo cual este regateo a veces duraba un tiempo prolongado, ¿no? Que se puede pagar, que no, hasta que finalmente se establecían una cantidad de cuotas a través de las cuales se financiaban estos pasajes. Tanto acá tienen un ejemplo de ASOFIS, que es el comité de la Asociación Filantrópica Israelita, como se definía en cooperación con los comités de Europa, como de Soprotimis. Estos trámites podían durar años. Hay carpetas que a veces uno llega al final y no terminan, con lo cual no sabe en qué terminó ese tipo de inmigración. Esto a veces pasaba, digamos, lo que pasaba es que por ejemplo, esto yo lo detecté en los casos de Soprotimis, que son los casos que existen donde es más evidente. Muchas veces pasaba que o una persona encontraba que de repente decía, bueno, no, el Joint me cubre más, o el pasaje más barato es el del Joint, pido el reintegro y me voy a tramitar la llamada con el Joint o el pasaje con el Joint. Nosotros acá tenemos un ejemplo, ¿no? de emigración al Paraguay, ¿no? Donde se inicia el trámite. En Europa se consigue una cédula de emigración paraguaya. Fíjense que eran agricultores. En estas cédulas todos son agricultores. Entonces, una vez que contactan a los agricultores, se contacta al sponsor, que en general está en Argentina porque la mayor parte de la población judía en Sudamérica estaba en Argentina, y se le pide, y el sponsor empieza a financiar el pasaje, ¿sí? Acá nosotros vemos un trámite que termina mal. Esto dura un año, ¿no? Son un año de cartas, enviándose cartas, y finalmente, en este momento, algunos terminan mal, otros terminan con casos de migración posible, pero en este caso no se consiguen los pasaportes rumanos, ¿sí? Sabiendo que en ese momento los emigrantes estaban en Rumania.
Al día siguiente se pide un reembolso y en estos casos lo que solía ocurrir es o que se fueran con el joint o muchas veces buscaran emigración hacia otros países o se continuara el trámite de otra manera. Acá tienen un ejemplo de cómo la prensa, ¿sí? De cómo titulaba la prensa un caso de intento de cruce a través del río de Uruguay hacia la Argentina, de inmigrantes que habían llegado a Paraguay, se habían ido a Uruguay para cruzar a través del río hacia la Argentina en unas playas de Paysandú que quedan enfrente de otras playas que se llaman Colón, con lo cual cruzar el río se hace enseguida en un barco, en un bote. Es uno de los ejemplos que se ven en la prensa en ese momento, ¿sí? Había ingresos, también estaban los ingresos a través de avión, ¿sí? Cuando llegaban a algunos de los países limítrofes, ingresos a través de las fronteras. También otra de las posibilidades que manejaba Soprotimi ya desde antes de la guerra todavía era justamente que no terminaran de completar el tránsito y que bajaran en Argentina y no volvían y no volvían a embarcarse. En un momento esto fue más difícil, después se flexibilizó porque en un momento se llevaba a los inmigrantes al hotel de inmigrantes, se los detenía allí y muchas veces también estas organizaciones se hacían responsables porque los mismos inmigrantes continuaran el tránsito, ¿no? Pero si nosotros nos vamos hacia las cifras, podemos ver que la cantidad de refugiados que llega a la Argentina hasta 1951 son 10.400, bueno, esto es una cifra de Hayas, son 10.400, ¿no? Más o menos, de los cuales 8.000, más de 8.000 ingresan ilegalmente, irregularmente, con lo cual ingresaron o a través de un tránsito y no lo continuaron, o ingresaron a través de las fronteras, ¿sí? En ese sentido, la Organización Israelita Argentina, que es una organización peronista, ¿sí? Perón era quien gobernaba en ese momento, fue muy importante para ayudar a tramitar las naturalizaciones que se dieron entre 1948 y 1950, no solamente de refugiados judíos, ¿sí? de todos los inmigrantes que todavía estaban en el país y estaban indocumentados. Esta organización también contó con 250 permisos de ingreso por año. Los permisos se van a ir flexibilizando. Esta organización trabajaba con Soprotimis, pero ahí ya empezamos a ver coordinación con el Joint, porque estos 250 permisos por año para fines del 49 y ya más adelante en los 50 no se empiezan a cumplir las cuotas, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar personas en Europa para que emigren hacia la Argentina, con lo cual el Joint también empieza a usar estos permisos. Y finalmente nosotros vamos a ver que hacia fines de 1949 y ya después de los 50, los marcos regulatorios y sobre todo las cuestiones de ingreso se empiezan a flexibilizar, ¿sí? Ya no hay tantas restricciones para el ingreso de refugiados, con lo cual las llamadas ya empiezan a aplicarse para personas cercanas y no solamente para parientes. Y finalmente, esto nos da cuenta del rol de las organizaciones judías, que es lo que yo estoy estudiando, en la ayuda a los refugiados y a las víctimas de la guerra que llegaban a Argentina, pero que también cuál es la actividad a nivel regional y a nivel intercontinental, ¿sí? Muchas gracias.